También por tu brillante exposición igualmente. Y ahora si alguien quiere hacer una pregunta, compartir alguna reflexión sobre cualquiera de los puntos que se han tratado, que puedan tener que ver, pues es vuestro turno. Muy bien. Sandra. Bueno, pues Sandra. Yo lo que quiero poner muy claro, que aquí en España los derechos humanos, pero todos en general, no lo sé. ¿Por qué digo eso en general? He luchado contra las barbaries, las cuales están en las fronteras de cualquier país del mundo. He luchado contra que los derechos humanos, los derechos universales de toda la humanidad se pusieran día tras día en... ¿Por qué? Porque aquí se estaba dando un peligro total, cosa que lo estamos viendo en las manifestaciones, que aquí de palabras muy guay, se respetan, pero que de hecho hay para mí, un segundo poder, no el de las urnas, no, aquellos que mueven los hilos de aquellos que les votan. ¿Por qué? Porque incluso hasta lo más mínimo que pueda tener una persona que viene aquí refugiada, cualquier derecho de la sexualidad, cualquier derecho de las personas más débiles, de niños, niñas, mujeres, y un sinfín. Aquí puedo asegurar que todo eso han intentado taparlo y tirarlo por tierra. ¿Por qué? Vale más un árbol metálico, como el que hay en la Puerta del Sol, más que los derechos universales puestos aquí. Hace un año, aproximadamente, quizás dos, estuvimos muchas personas a ver si esos derechos universales se daban. Y lo único que conseguimos ha sido que pequeños derechos que estaban ya conseguidos se dieran a las multinacionales que vienen aquí a apoderarse de esos derechos del pueblo. Es decir, la educación, la sanidad, trabajos dignos, un derecho a la niñez, a la vejez y un sinfín, y todo eso lo han ido incluso traficando y dándoselo a la multinacional. Por eso quiero dejar claro que ojalá me equivoque un poquillo y esto se vaya para arriba en vez de para abajo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Has dicho algo que a mí me ha llamado la atención, que vamos a un declive total de la humanidad, y si seguimos así, vamos para ese declive. Muy bien, gracias. Manuel, voy tomando palabras. Miguel, ¿alguien ha levantado más la mano? Manuel y Miguel. Manuel. Yo lo que quiero decir que lo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ya que la conferencia sobre eso, sobre el papel, es muy bonito y da gusto leerla. Pero, ¿qué ocurre en la realidad? A mí me parece una aberración, por ejemplo, que haya 5 países que tengan derecho a veto en esa organización. ¿Cómo es posible? ¿Qué democracia es esa? Me parece una burla tremenda. Eso por ejemplo, además todas las resoluciones que dicta la ONU, por ejemplo, contra Estados Unidos, por el bloqueo que está llevando a Cuba que lleva ya no sé cuántos años, más de 50 años, creo yo. Sí. Bueno, pues todo eso no tiene ningún efecto. Estados Unidos no cumple nada. El Tribunal Internacional de Derechos Humanos, Estados Unidos se ha salido de ahí, no respeta nada tampoco. O sea, quiero decir que penosamente quiero decir que siguen mandando dinero las multinacionales y claro, los imperialismos, porque el imperialismo ha habido siempre y sigue habiéndolos. Hoy en día es Estados Unidos
que es quien manda en el mundo, y lamentablemente, los países que se llaman democráticos, como Francia, Inglaterra, España, todos, seguimos la estela que nos marca Estados Unidos. O sea, es una pena, se han hecho avances, es verdad, pero más bien sobre el papel. En realidad sigue habiendo guerras, sigue habiendo... Solo pensar que Estados Unidos ha hecho más víctimas que los nazis y los fascistas a lo largo de la historia, y eso se puede comprobar, eso es terrible. Entonces, me da pena que, bueno, ya, y los organismos europeos, como la Comisión Europea y estos, ¿qué es lo que hacen? ¿A servicio de quién están? ¿Quién les ha nombrado a la Comisión Europea? Y es la que dirige Europa, la que dirige. Entonces quiero decir que es una pena, porque con lo bonito que es lo que dice lo de los derechos humanos universales, y que luego la realidad es totalmente distinta. Nada más. Gracias. No sé qué vamos a contestar desde aquí, porque estamos de acuerdo con nuestras intervenciones, pero bueno, ahora comentaremos. Miguel. Yo quería significar que el problema que veo de que la gente se salta a la torera todo el tema de derechos humanos es que realmente no es una declaración de intenciones, lo que no vincula ni obliga a nadie, ni a ningún Estado, ni a ningún poder, ¿no? Ya sea en la sombra o claramente, ¿no? Porque no está puesto en las leyes, ¿no?, que deba cumplirse, ¿no? Simplemente es una declaración. Lo segundo que quería preguntar es en qué situación está la nueva incorporación de los nuevos derechos, como el derecho al agua, el derecho al medio ambiente, al aire limpio, a la ecología, a todo este tipo de cosas, ¿no? Que se habla mucho, pero no... Bueno, pues vamos a hacer una primera ronda de contestación o reflexión compartida, como queráis. ¿Quién quiere tomar la palabra? Pues tú misma. Venga, decía. Bueno, os veo muy pesimistas, ¿eh? A ver qué pasa. El vaso está medio lleno, está medio vacío, la realidad, las palabras... Bueno, a ver, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es una mera declaración. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 fue una recomendación de la Asamblea General de Naciones Unidas, que es una recomendación. Pero en el derecho internacional existe dos tipos de normas jurídicas, y luego hablamos de cómo se obligan o no a los estados, si son algo más que un papel, y qué pasa cuando no cumplen los estados lo que dicen los tratados, ¿no? Pero el derecho internacional de los derechos humanos se construye sobre la idea de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se iba a plasmar en tratados internacionales que iban a establecer obligaciones concretas a los estados. Y a partir de esa declaración va a surgir un régimen de normas, instituciones, mecanismos de vigilancia, dentro de los cuales están ese mecanismo de jurisdicción universal, tribunales internacionales, comités de derechos humanos. Cada gran tratado de derechos humanos va a tener un comité de vigilancia, y ese entramado de normas e instituciones va a detallar en concreto, en un papel, cuáles son las obligaciones que tienen los estados. ¿Qué obligaciones tienen de no vulnerar los derechos de la gente? Que es la obligación de respetar. Pero eso es una obligación jurídica. El día que un estado firma un tratado, lo ratifica según el artículo 10.2 de la Constitución española y el artículo 96, es norma jurídica en España. Es un papel, pero es norma jurídica en España, según la Constitución española. Luego, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una recomendación, pero se ha convertido en la otra fuente de generación de obligaciones jurídicas que luego se pueden incumplir, pero es una obligación jurídica, y creo que es importante llamarle a las cosas de manera que nos sirva como instrumento de lucha. Decir que la Declaración y los derechos humanos son solo un papel es negar la realidad, que también es realidad, de que los estados se han comprometido a cumplir lo que dicen los tratados de derechos humanos, y si no, que no lo firmen. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es la otra fuente. Hoy en día la Declaración se entiende que es derecho imperativo porque es una costumbre, porque los estados y el resto de actores internacionales hablan de la Declaración Universal como si fuera algo que es obligatorio, ¿no? Y de esa manera adquiere una fuerza discursiva, simbólica, normativa, política, ética. Bien, ¿la ética importa en el mundo? ¿Los valores importan? Bueno, lo que algunos habéis dicho aquí es una tradición muy poderosa para explicar cómo funciona el poder en el mundo, que es la idea de que hay grandes potencias
cuyos únicos motivos para moverse en el mundo, Estados Unidos, es su interés nacional. Bien, seguramente tenéis razón, yo no digo que no, pero lo que otras escuelas de pensamiento le dicen a eso que se llama el realismo político, que es lo que decía Maquiavelo al Príncipe, ¿vale?, es que el mundo internacional es un mundo no solo de intereses, sino que es un mundo donde los intereses están construidos a partir de ideas, donde hay valores en lucha y donde todos los actores, incluyendo los estados, actúan no solo por codicia. Y esto lo podéis discutir, podéis estar totalmente en contra, ¿vale? Pero estos actores se creen a sí mismos que se mueven por valores. Y Estados Unidos dice que es el gran defensor de los derechos humanos. Y luego incumple. Ahora, en ese discurso que dice, es donde las resistencias pueden atrapar al poder, ¿no? Si uno dice, yo es que no soy machista, ¿qué le va a decir el movimiento feminista? ¿No? Si Pablo Casado dice, no, es que los que vienen de allí ellos violan los derechos de las mujeres, ¿qué vamos a hacer aquí el movimiento feminista? Decirle a Pablo Casado, tú no dices que eres feminista. No sé si me entendéis. El espacio del debate discursivo de las ideas, de lo que es apropiado, ¿vale? Hay algo que por muy poderoso que sea Estados Unidos puede violar muchos los derechos humanos, igual que todas las élites del mundo, igual que Rusia, igual que el capitalismo, violan las normas. Pero los espacios de debate ético-político-jurídico de lo que es apropiado hacen que ni siquiera el más poderoso sea capaz de hacer algunas cosas, ¿vale? Porque en cada momento histórico hay cosas, batallas de ideas, en donde algunas ideas de los poderosos ya no son posibles y otras siguen intentando que sean posibles para seguir manteniéndose en el poder. ¿Qué ideas hoy en día, desde una perspectiva de los derechos humanos, a pesar de que violan continuamente los derechos humanos, esa es la parte que tenéis toda la razón, qué cosas son inimaginables hoy? Es inimaginable hoy que el poder diga que va a hacer 5 siglos de comercio de seres humanos. Algo hemos conseguido, luchando por las ideas. Hoy en día es inaceptable la colonización, ¿o no? Habrá nuevas formas desde el poder, pero la ocupación política, física, territorial, que ha sido la forma de gobierno dominante a lo largo de toda la historia, la lucha de la gente ha conseguido que hoy Estados Unidos, cuando quiera Irak, no se puede quedar con una bandera, con una estrellita más en la bandera. Tiene que hacer otras cosas. No sé si me estoy explicando, ¿vale? Pero ese espacio de lucha, de ideas, es la que hace que podamos o no conseguir que el poder deje de hacer cosas. Hoy en día pensáis, levantad la mano quien piensa que al día de hoy Estados Unidos podría volver a hacer Hiroshima y Nagasaki. Levantad la mano quienes pensáis que hoy, no, pero yo quiero que levantéis la mano a esto, no contestéis, sí o no. ¿Cuánta gente piensa hoy que Estados Unidos podría lanzar armamento nuclear sobre población civil, en ciudades? Vale, ¿cuánta gente piensa que es difícilmente imaginable por los costes éticos, políticos, normativos, que tiene que haga eso? Hará otras cosas, usará drones, hablará de cosas que ahora podemos hablar, de la seguridad nacional, defenderá que nos va a proteger frente al miedo de la barbarie y del terrorismo internacional, pero está hablando, está dando ideas, está defendiendo que sus ideas son legítimas, que es bueno a veces torturar porque hay que protegernos a nosotros del mal. Lo que nos está intentando convencer con ideas, no solo con misiles, no digo que no estén los misiles sobre la mesa, a ver si me entendéis lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que las ideas importan, porque marcan los límites del debate. En algunas ideas eso ya no lo pueden hacer, y hay nuevas ideas que desde el poder utilizan para decirnos lo que quieren hacer, ¿no? Bueno, no he contestado, pero... ¿Vas a contestar? Bueno, pues venga. Vamos a ver. La idea es que esos derechos han pasado también a las constituciones de cada estado, ¿no? Y ahí se pueden exigir normativamente, y que esos derechos no solamente, también se ha dicho antes, forman parte de los derechos que cabe exigir a los estados, sino que también cabe exigirlos frente a los particulares.
sí existe entre todos ya una idea de qué son los derechos humanos y cómo podemos exigirlos. Es verdad que pedir responsabilidades a los estados es difícil. Por ejemplo, yo pertenezco a un área de conocimiento del derecho penal, que siempre le decimos a los de internacional que el derecho internacional no es derecho, porque nosotros estamos acostumbrados a decir, si detrás no hay fuerza, si detrás no hay poder, si detrás no hay una sanción, si eso no cabe imponerlo, eso es otra cosa, no es derecho. Pero bueno, es que no solamente tiene que haber derecho, es que además el derecho sirve para algunas, pero no para todas las cosas. Al final hay muchas cosas más allá y muchísimo mejores que el derecho, ¿eh? Efectivamente, yo creo que no todo se debe solucionar a cañonazos y que efectivamente poco a poco se van creando los espacios que dice Icía, que están logrando que los estados no hagan determinadas cosas. ¿Torturas como las de Argelia hoy por hoy serían posibles? No lo sé yo. Sí. No lo sé yo. Pues no sé yo. Claro, sí, el pesimismo es verdad, es decir, podemos ir para atrás, siempre podemos ir para atrás, pero ya lo sabemos todos y a lo mejor todos crearíamos un bloque de defensa que sería difícil echarlo, ¿eh? Porque son los movimientos populares, las revoluciones, las personas, el pueblo en definitiva, el que logra que determinadas cosas no se vuelvan a hacer, a nivel de cada estado y a nivel mundial. Se va logrando. ¿Quién iba a pensar que, por ejemplo, Estados Unidos iba a implicar en la muerte del periodista Khashoggi? Y iba a decir lo que incluso ha llegado a decir, que es mucho para lo que esperábamos algunos de Estados Unidos. Bueno, pues lo ha hecho. Lo ha hecho. ¿Será porque le ha interesado? Hombre, si empezamos a pensar así, pero evidentemente siempre hay algún interés. Nunca se puede pensar de otra manera. Ya, pero cuando hablamos de Estados Unidos, yo también quiero pensar en el pueblo de Estados Unidos, que no es... Ya, y aquí cuánta gente vota al PP. De Estados Unidos que vota. Claro, Pedí la palabra porque si no entramos es en que un ese es el peloteo que problema. El primero es, en el sistema americano de votos, no cabe decir que el pueblo mayoritariamente vote a Trump, porque no tiene ni siquiera la opción. Tiene un sistema de votación que no es desde luego democrático en ese sentido, no es el hombre el voto como existe en otras partes, ni siquiera en la mayoría de los países las leyes electorales permiten hoy por hoy decir que un hombre un voto, porque en España el voto en Soria no vale lo mismo que un voto en Madrid, y eso está claro, absolutamente. Probablemente deba ser así, porque si no las minorías jamás estarían representadas. Luego, efectivamente, hay que poner una serie de limitaciones a las votaciones y a las democracias para que sean verdaderamente representativas. Pero en Estados Unidos, aunque nos parezca mentira, hay movimientos anti-Trump y movimientos a favor, por ejemplo, de los migrantes, etcétera, etcétera, muy importantes. Y ellos también presionan desde dentro. Están presionando desde dentro y están consiguiendo que algunas de las políticas internacionales o alguna de las políticas que aquí criticamos puedan cambiar. Bueno, hombre, sí me gustaría añadir algún matiz, ¿no? Vamos, la idea del principio que comentaba. Vamos a ver, una sociedad desmovilizada, efectivamente, no es que los instrumentos, decía yo al principio, estén mal y son mejorables naturalmente. La cuestión es que la población exija que se cumplan, porque lo que tenemos es un problema de cumplimiento, Pero esto es como la idea original de democracia que nace en Grecia. Es verdad que deja el 90% de la población fuera. ¿Qué es lo que ha sido el desarrollo histórico? Ir extendiendo esa idea de tal manera que se incluya a toda la población. Y otra cosa, hay que tener cuidado con las conclusiones. Quiero decir, ¿nos conviene que desaparezca la ONU? No. ¿A quién conviene especialmente? Yo creo que a la población no. Conviene a los poderosos. A Estados Unidos le estorba la ONU, también a China, también a Rusia. Pero quiero decir que a los de abajo no nos interesa que desaparezcan estas instituciones. Nos interesa exigir que cumplan con su función y exigir que efectivamente impartan justicia. Paco ha pedido la palabra. Paco González de Tena. ¿Alguien más? ¿Cómo te llamas?
Eva, Paco, Eva. Voy a hacer una... Recojo, Walid. Voy a darle una vuelta a la tortilla. Ya terminado. Fernando. Perdón, Paco. A ver si os entra la cosa. El tema fundamental, y nosotros no tenemos el poder, pero tenemos una cosa que nos sirve en suplencia del poder, que es la inteligencia. El debate de las ideas, que es lo que habitualmente el poder no maneja. ¿Qué ha ocurrido con el nuevo inquilino de la Casa Rosada en Argentina? Gran campo, ¿no? Entonces, este caballero, no, perdón, me estaba refiriendo a Brasil, me he equivocado de sitio. Me estaba refiriendo a Brasil porque este individuo lo que ha dicho que todos los cubanos fuera de Brasil. 1.500 médicos han salido de Brasil para Cuba. Y hay un montón de pueblos pequeños que han quedado sin médico. Ahora no tienen suplencia. Es el mismo problema que se está planteando Alemania, que dentro de año y medio necesitará 1,5 millones de personas capacitadas para suplir la bajada de la natalidad en Alemania. Y mientras se está poniendo barreras a la entrada de inmigración. ¿Por qué? Pues porque hemos perdido de visión una cosa importantísima, que no es importar carne, es importar una cosa mucho más importante, que es importar capital humano. El capital humano es el que nutre todas las redes de producción y de riqueza. Y la gente que entra por la frontera, incluso saltando la valla, no son animales, son personas que tienen un valor intrínseco. Y mientras que la sociedad española europea no piense que la bajada de natalidad no se puede suplir con robots, sino que hay que suplirlo con mano de obra cualificada e integrada, con independencia del color. Cuando eso se imponga, se verá que África ha atraído la atención de China. ¿Por qué? Porque es un semillero de futuro. Y quiere decir que mientras no le demos la vuelta a la tortilla y cambiemos la serie, y decir que los inmigrantes que están llamando a las puertas de Estados Unidos son gente que van a suplir mano de obra que no tiene en el desierto de Arizona, por ejemplo, que aquí, por ejemplo, vamos a hacer falta personas cualificadas. El campo español, la próxima generación, ya no tiene suplencia. ¿Cómo se va a suplir eso? Estamos cerrando la única fuente de posibilidad de renovación, porque inmigración ha existido en el mundo desde hace 2,5 millones de años. La gente se ha movido buscando nuevas oportunidades y era gente que aportaba ideas y culturas. Sin eso, sin esa idea, porque hay que atacar al capital por lo que más le preocupa, los intereses. Y sin atacar la fuente fundamental del capital, que son los intereses, no habremos ganado la batalla. Hay que dar la vuelta a eso. Eso significa potenciar el capital humano de inmigración. Eso significa crear centros de formación en África por parte de Europa, para que la gente que venga preparada. En la parte que sea, lo pagarán las empresas porque tienen necesidad de mano de obra cualificada. Y ahora estamos enfrentándonos a un cambio tecnológico fundamental. Ya no va a haber mecánicos, porque los coches mecánicos no van a funcionar. Eso significa un cambio fundamental. Van a cambiar todas las estructuras en un plazo de 10 o 15 años. Si eso no se ve desde Europa como una necesidad de suplencia, habremos fracasado radicalmente. Gracias, Paco. Eva. Pues bueno, mil gracias por las 3 ponencias que me han resultado muy iluminantes y muy cortas, como que decir. Me ha resultado cortísimo y muy ilustrativo, pero yo sigo pensando, o sea, más que, o sea, en términos de luces y sombras, absolutamente con mucha luz, pero con problemas. Es preciso movilizar, obviamente, a la población entera. Es quien es capaz de cambiar la genealogía de los derechos humanos, de cambiar los propios derechos humanos,
su significado, un sentido postcolonial, etc. Pero la cuestión es si realmente se puede movilizar una población. Pues estamos aquí en esta propia sala, hay una homogeneidad bastante fuerte en términos poblacionales, y entonces pues hay quien no está. Hablaba Itziar de los silencios, bueno, pues hay silencio, ¿no? Y entonces la cuestión es que dentro de los propios movimientos sociales suelen surgir tensiones, porque las hay dentro de la propia, de la propia concepción de los derechos humanos, los derechos de la madre tierra, voces de migrantes que realmente antes pues, de emigrar pues estaban en su sitio, que probablemente donde quisieran estar, y lo que no se habla es de qué ha causado la situación de que se tengan que marchar, sino más básicamente cómo le acogemos y si ellos están expresando con su voz qué es lo que quisieran. Es decir, la parte crítica, creo, de responsabilidad que nos toca a todos, más allá de los superpoderes, por el modo de vida que tenemos, reclamando los derechos sociales que aquí tenemos en relación con los derechos ecológicos, a los que te referías antes. O sea, esto es un problema que hay de fondo y que además emerge en distintos momentos y que posiblemente sea un freno para poder movilizar una mayor parte de la población que posiblemente aquí quiera retornar a un estado del bienestar, por así llamarlo, al que estamos acostumbrados. Y me gustaría saber qué pensáis. Gracias, Eva. Walid. Sí. No, es detrás. Vale, Walid. Dos cosas brevemente. La primera tiene que ver con las resoluciones de la ONU. Israel tiene, no sé si 13 o 14 resoluciones de la ONU sin cumplir. Sin cumplir. La primera de ellas es la 242, la desocupación de los territorios ocupados. Y en cambio, en el año 1991, cuando Irak invade Kuwait, con una sola resolución, Estados Unidos organiza una coalición internacional con 36 países y atacan Irak, echan el ejército y destrozan el país con miles y miles de muertos. Y la otra cosa tiene que ver con la Declaración de los Derechos Humanos. De los cerca de 200 países que hay en el mundo, 57 países son de mayoría musulmana, que están organizados en un organismo que se llama Organización de Cooperación Islámica. No reconocen la Declaración Universal de Derechos Humanos. En el año 1990 firmaron entre ellos una declaración propia, se llama Declaración de los Derechos Humanos de los Países Musulmanes, o se conoce también como la Declaración del Cairo, en el cual incumple una buena parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Empieza el primer artículo diciendo: toda la humanidad somos siervos de Dios. El que no es siervo de Dios queda fuera totalmente, es decir, no tiene derechos. La libertad de conciencia no existe. La mujer sigue siendo pendiente del hombre, etcétera, etcétera. Nada más. Muy bien, gracias. Fernando. Sí. Estamos reunidos aquí hoy, en definitiva, por el aniversario de la Declaración de Derechos Humanos. Y nos estamos flagelando sin parar, en vez de asumir que estamos mucho mejor que estábamos antes de la Declaración de Derechos Humanos. Es como si pensamos que porque Napoleón se pusiera la corona, años después la Revolución Francesa no significó un cambio extraordinario para la humanidad. Entonces, pienso que como primera medida reconozcamos que el mundo está mejor y que este papelito ha servido para muchísimas cosas. No solamente, aunque no tenga carácter normativo puro, tiene un carácter normativo indudable, porque efectivamente ni Estados Unidos puede bombardear impunemente con armas atómicas el mundo, porque no se acepta, ni otro montón de cosas que se pueden producir. Pero hay otro aspecto que me preocupa, y es que en definitiva la intervención de Itziar, que seguramente me va a destrozar porque tiene una facilidad de palabra y una capacidad correspondiente a su juventud, con un viejito que no la tiene obviamente, que ya le han olvidado las cosas, pues me parece que ha incidido mucho en una culpabilidad sobre, bueno, lo de hombre, yo soy hombre, sí, pero creo que ya hace tanto tiempo que las mujeres y los hombres
mandamos Travirolete, lo mismo, mandamos mucho más seria, pero bueno, y que hemos podido cambiar las cosas entre todos hace mucho tiempo, que si las cosas están así, pues yo creo que no somos tan responsables. Ese colectivo al cual, no nos engañemos, pertenecemos nosotros, no somos los pobrecitos desheredados ni siquiera de la sociedad española, sino que somos, bueno, y en definitiva, mucho menos de la sociedad del mundo. Y creo que las responsabilidades son más, como el amigo que acaba de intervenir ha dicho, en toda una humanidad que no es ni blanca, ni católica, ni no sé qué, ni no sé cuál, que aplica la Sharia, o la Sharia, que no sé bien cómo se pronuncia, y que no tiene nada que ver con los derechos humanos. No somos solo culpables de lo que aquí pasa. El colonialismo fue un drama, pero hace muchos años que terminó. Yo he llegado el domingo de Camerún, de estar allí 15 días intentando hacer algo con manos unidas, porque uno tiene inquietudes por ayudar a los demás, no sé por el camino acertado o no, pero lo hago ahí, lo hago en Bolivia, en fin, hago muchas cosas de este tipo. Hace 60 años que el colonialismo salió de allí y tengo profundas dudas de que las autoridades que rigen aquello, dos presidentes en 60 años, Adillo y Paul Biya, tengan muy claro lo de los derechos humanos. No sé si no son blancos ni católicos, no sé si son católicos o no, pero llaman tal. Es decir, no nos flagelemos tanto, repartámonos las culpas, porque bueno, la humanidad ha tenido tiempo de evolucionar, nosotros, los demás, y en definitiva, pues como resultado, que es lo que me gusta, volver al principio, estamos mejor que estábamos y la humanidad evoluciona, yo creo que de una manera favorable. Gracias. No sé cómo te llamas. Irene, una reflexión. No sé cómo será, si será una pregunta o una reflexión, no sé. Quiero recordar que cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos se está gestando, parece que uno de los padres de esta declaración le preguntaban a Gandhi, que qué pensaba él de los derechos. Y él dice que contestó que de su analfabeta pero sabia madre, había aprendido que no hay derecho cuando no tiene un deber que le corresponde a cada derecho. Entonces, partiendo de esa base, tal vez es la educación a la que le corresponde inculcar el cumplimiento de esos deberes que parece que estamos olvidando. Todos tenemos derechos, pero nos olvidamos en muchas ocasiones de los deberes que tenemos. Porque cuando ese deber que tenemos para por ejemplo, el respeto al otro, el ayudar al otro, en ponerte en el lugar del otro, eso se convierte en un hábito, es posible que si todos los ciudadanos nos unimos y pensamos igual, llega un momento en que eso se puede convertir en ley. Es decir, tengo derecho a la educación, ya eso es una obligación. Entonces depende también, no solo del gobierno. Él habla de derechos, pero el propio Estado, gobierno, falta a sus deberes, ¿sí o no? Sí. Pero también nosotros, los ciudadanos, vamos a empezar entre todos a buscar esos deberes que nos corresponden para poder luchar por un mundo mejor. Gracias. ¿Una palabra más? ¿O vamos cerrando? A por una caña. Iciar, ¿quieres decir algo? Sí, claro. Nada, muchísimas gracias por todos los comentarios, me parecen todos muy interesantes y no tendría así mucho que comentar. Un poco lo que Eva ha planteado, estaría bastante de acuerdo. Quizás dos reflexiones, ¿no? Me parece estoy totalmente de acuerdo en eso de que hay que preguntarse quién participa en los movimientos sociales y quién está en esta sala, y que puede haber agendas contradictorias o intereses diversos dentro de los movimientos sociales, ¿no? Y mencionabas un caso que me parece muy interesante, que es, podemos estar aquí luchando por el retorno al estado del bienestar. Estos estados del bienestar se han construido sobre este proceso de acaparación por desposesión del resto del planeta, nos haga sentir culpables o no. Pero sí que me parece que quizás sea interesante incorporar en la reflexión, cuando has preguntado o has dicho, es preciso movilizar a la población.
Yo en realidad lo que creo es que depende de lo que entendemos por movilizar. Es decir, podemos hacer un relato del vaso medio vacío o podemos hacer un relato de cómo desde la década de los 80 se han producido múltiples ciclos de movilizaciones luchando contra las nuevas formas de ejercicio del poder, ¿no? Y que esas luchas que en la década de los 50 permitieron la creación del estado del bienestar es debido al miedo a la Unión Soviética, al comunismo, pero también a las luchas de la gente que peleaba por un nuevo contrato social, que hubiera cierta redistribución de la riqueza aquí en Europa, ¿no? Entonces, podemos ir avanzando. En la década de los 90 hubo muchos ciclos de movilización en todo el mundo, las primaveras árabes, el movimiento feminista, las mareas verdes, blancas. Podemos también hacer esa historia y, de hecho, pues, la idea es de la genealogía de las resistencias siempre poner en valor eso. Pero creo que es importante que no miremos la movilización desde la idea de que solo es válida un tipo de movilización, que es la movilización saliendo en manifestación a la calle contra el poder, esas mareas. Porque, por ejemplo, la población migrante cada día resiste en su cotidianidad las fronteras del lavapiés, en su cotidianidad desde el día que deciden moverse y cuestionar las políticas migratorias que les impiden moverse, están llevando a cabo una acción política, ¿no? El feminismo nos dice, lo personal es político, nuestra vida cotidiana es política. Y desde ahí voy a contestar alguna otra cosa que viene después, ¿no? Pero yo creo que la cuestión no es tanto si aquí están o no la población migrante, que sí que es una cuestión que nos tenemos que preguntar por los movimientos sociales, pero que eso no quiere decir que ellos no estén cotidianamente resistiendo en su cotidianidad frente a esto. Ahora, ¿cómo conectamos nuestras luchas? Es otro tema. Y cómo nos quitamos unas gafas en esa lucha, en ese encuentro, ¿no? Sobre Israel, yo estaría de acuerdo, pero también diría, Israel ganó, materialmente ganó, pero Israel no ha ganado del todo. ¿Y qué le queda en su lucha al pueblo palestino contra la ocupación material, física y la violencia de la ocupación? ¿Qué le queda? Ideas, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, los derechos humanos, que es una apartheid, y por eso no ha perdido, sigue en la lucha. No sé si contesto, porque no contesto, pero nos dice cosas. Cada año la Asamblea General, el hecho de que solo Israel y Estados Unidos no vote a favor de Palestina, no cambia la realidad material de la gente en Palestina, pero mantiene viva su resistencia ahí fuera, ¿no? Y en ese sentido yo creo que también veamos esa parte del relato de lo que pasa, ¿no? Y sobre que no han firmado los tratados de derechos humanos, bueno, yo creo que los 51 estados que han hecho esa declaración del Cairo, muchos de ellos sí han firmado los tratados de derechos humanos y son los espacios de luchas de los movimientos sociales y de las oposiciones internas a esos regímenes los que están usando la doctrina de los derechos humanos para cuestionar ese poder en África, con las élites negras, que también son élites, o aquí, ¿no? Y solamente querría acabar con la última comentario. Digamos que yo diría tres cosas, ¿vale? Creo que en todos los espacios del planeta, y eso es lo que he intentado decir, hay resistencias. Creo que aquí, ¿quién está dentro de ese colectivo que llamamos esa élite político-económica, capitalista, neoliberal, racista, patriarcal? ¿Vale? ¿Quién está dentro? ¿Cuál es la frontera de la dentro y de la fuera? No es fácil, porque nos construye a todas y todos. Nos han socializado en unos imaginarios por los cuales en el sur global, allí es donde está la violencia bárbara, ¿vale? Y yo creo que lo que es interesante es que en todos los lugares, es decir, en los gobiernos de África, en muchas cosas son parte de la estructura de poder, porque forman parte del entramado del capitalismo que acapara por desposesión el trabajo de la gente. Ahora, esa élite global, político-económica global, capitalista y tal, ¿por qué sigo creyendo que es mayormente blanca, occidental, cristiana y tal? Porque dentro de esa red de poder, no es lo mismo la posición en el mundo internacional del el gobernante africano, que se le construye a él como corrupto, machista y codicioso, y se construye
a quién en el otro lado como nosotros estamos mejor. Sí, estamos en un lugar diferente, en un lugar que se han abierto ventanas de oportunidad para cambios sociales. Sí, por eso. Pero a mí lo que me parece interesante es que no perdamos de vista que aquí hay resistentes y hay gente que resiste frente al patriarcado y que ha conseguido cambios, y que hay gente a nivel global que ha resistido frente a estas estructuras de poder y gente que se ha acomodado, como muchos de esos dirigentes africanos. Pero lo que a mí me parece que no debemos olvidar, y que tenemos una responsabilidad de luchar nosotros aquí contra eso, no somos culpables de todo, pero hay cosas de las que somos un poquito responsables, de nuestra capacidad de consumo y de acabar con la vida del planeta y la energía del planeta, que eso es innegable. O sea, eso es innegable. Se nos acaba el planeta con este nivel de destrozo de la vida. O cambiamos nosotros, no solo la élite político-económica capitalista global, si consideráis que no somos parte de ella, o cambiamos, o se va, se acabó, no hay vida. Entonces hay que cambiar en nuestra vida cotidiana, hay que cambiar nuestras relaciones afectivas, hay que cambiar cómo el patriarcado me construye a mí, no a los hombres, no, a cada una de las personas que nos han socializado en el patriarcado y en el racismo, en mirar a los otros como mira Pablo Casado, porque eso no es Pablo Casado, eso es nuestro imaginario como Occidente, que se ha construido siempre sobre la pesada carga del hombre blanco. La sagrada misión nuestra de decirle a los demás pueblos cuál es el mejor sistema político. ¿Nuestra democracia? ¿Cuál es el mejor sistema económico? ¿La economía de mercado capitalista neoliberal? ¿Cuál es la mejor concepción del Estado? ¿El Estado seguritizado que no nos da bienestar pero nos da seguridad frente al miedo, que el miedo ¿quién es? El terrorismo internacional y las migraciones. ¿Ese es el miedo de quién? ¿Es el miedo nuestro, cotidiano? No, pero para mucha gente en los barrios de Madrid alguien le ha dicho que es el inmigrante el problema y se lo cree, y cuando está en paro, cuando no tiene que hacer colas en el centro de salud que se ha privatizado, ¿a quién le está echando la culpa? ¿A quien le ha recortado sus derechos? No, al chivo expiatorio. Esa construcción del otro es central hoy en día en nuestra sociedad. Nos quitamos las gafas porque, ya acabo, hay un soldado en la política internacional de los estados, hay un soldado en la política exterior de España que hace que el señor Pedro Sánchez decida que valen más 6.000 puestos de trabajo en Cádiz que asesinar a la gente en Yemen, población civil a la que se dispara con las armas construidas, los barcos y las armas construidas y vendidas por la octava potencia mundial vendedora de armamento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a decirle que sí, que es importante el empleo en Cádiz? ¿Le vamos a decir que hay otras alternativas? ¿Que hay otras formas de que haya empleo en Cádiz que no pasen por violar los derechos humanos en Yemen? ¿Qué le vamos a decir como sociedad a quienes nos representan a través de elecciones, tomando estas decisiones públicamente, defendiendo públicamente algo que no debería poder decirse públicamente? Porque hoy no es posible defender a alguien la colonización. ¿Por qué le es posible a Pedro Sánchez decir que valen más 6.000 puestos de trabajo y 1.800 millones de euros que eso? Porque hay una construcción, una frontera en la que hay un nosotros y un los otros. Los no humanos, nuda vida, los que mueren en el Mediterráneo, y los que merecemos ser salvados, y desgraciadamente, por ahora, habiendo grandes excepciones de muchos chinos y negros en el poder que también son salvados, mayormente quien tiene que ser salvado como sociedades, pues desgraciadamente sigue siendo blancas, varones, capitalistas, y hay resistentes. Y las mujeres blancas occidentales, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos cuando en nuestra casa hay mujeres inmigrantes en situación de irregularidad a las que les pagamos muy poquito para que se mantenga la división sexual del trabajo en la que participamos hombres y mujeres, y para que ellas vengan a hacer ese trabajo? No vienen con papeles, no vienen con un trabajo digno, vienen en condiciones donde la espada de Damocles del CIES permite que se les explote en los nichos del mercado capitalista hoy. Turismo, agricultura de exportación, construcción y trabajo de cuidados. Claro, ¿cuál es la responsabilidad?
pues es un poco colectiva, pero es diferente la responsabilidad de unas y otras. Bueno, pues a pelear, a resistir, para que aquí dentro, en nuestras relaciones, en nuestra sociedad, en nuestro consumo y en nuestra política internacional, cada uno, con sus responsabilidades y capacidades, nos siga haciendo lo que hace y los demás podamos cambiar lo que los demás y nosotras hacemos. Es que después de decir, no nos atrevemos a hablar. No me digáis eso, que no hablo más. Bueno, efectivamente yo creo que es difícil añadir algo a lo que ha comentado Icíar. Yo no me tengo por una persona muy inteligente, pero sí lo suficiente como para invitar a estos actos a gente de la que puedo aprender. Así que creo que hemos aprendido todos, también de vosotros, y muchas gracias a todos. Gracias.